Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, sábado 6 de enero, lleva por título Corazones envenenados que necesitan ser limpiados. Estando en Marcos capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, a sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Corazones envenenados que necesitan ser limpiados. Hoy vamos a estudiar dos puntos, y en el primero, la verdadera dirección. Tenemos otra confrontación que los fariseos específicamente buscan tener con Jesús, porque si estamos leyendo o si continuamos leyendo, vemos que el Señor Jesús nunca se enfrascó en acercarse a los fariseos, ni decirles, ni tratar de contradecirles. Simplemente cuando había alguna oportunidad y ellos llegaban, pues el Señor les contestaba de acuerdo a lo que ellos buscaban, e incluso ellos salían aprendiendo o salían avergonzados. ¿Por qué? Por la dureza de su propio corazón. Y esa es una de esas situaciones. Marcos en esta parte nos detalla dos cuestiones más. Uno, que fue los sembrados. Versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Aquí vemos una acusación sin fundamentos, porque buscaban poner sus restricciones al nivel de la enseñanza bíblica. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? De acuerdo a la enseñanza de la ley ceremonial, diciendo: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Estando esto en Éxodo 34:21. Lo que le estaba diciendo: había designado el Señor un día, así como Él trabajó en la creación, un día descansó, les estaba dando un día de descanso, un día para santificarlo, un día para dedicarlo al servicio de Dios. No obstante, los fariseos lo que hicieron en su religiosidad, ellos agregaron 39 prohibiciones más. ¿Por qué? En su legalismo, podemos manejar ese término, en tratar de sobrepasar, ¿para qué? Para creerse más santos, ellos le agregaron cosas que definitivamente no tenían nada que ver. Algo que ellos trataban de hacer, los fariseos, ocupando ese término de legalista, era que creían en un estatus en el que podían estar por encima de los otros al momento de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si ellos trataban de cumplir las 39 prohibiciones en el día de reposo, o sea, no las invalidaban, pues se creían más santos. Pero otra persona que incumpliesen alguna de ellas, ya los tildaban de lo peor. Entonces, eso les hacía sentir mejor, les hacía hacer crecer su ego. Y entonces, en esta manera, condenaban a otros. Y eso es algo deplorable, algo que el Señor condenaba.
Y de esta manera llegaron en el versículo 24. Esa palabra mira se puede traducir como que, hey, como tratando de echar en cara algo que ellos conocían. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba consciente de las 39 restricciones más que ellos habían impuesto. E incluso em, el hecho de que llegaran y pasaran sus manos por encima de, de las espigas, eso ya lo consideraban como estar invalidando el día de reposo. Una semejanza cuando se han visto la película de Gladiador, en la última escena, cuando él va caminando y se ve ese paisaje tan hermoso y él va pasando sus manos por todas esas espigas. De esa manera, el hecho de que sus dedos rozaran con las espigas ya lo consideraban algo pecaminoso, algo que estaba incumpliendo la ley. Imagínense qué tan mal estaban para decir que eso era pecado, que eso estaba invalidando la ley. Pero el Señor les está dando una respuesta. El versículo 25 les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Contesta a tal grado, podemos decir, un tanto sarcástico, porque obviamente los fariseos eran personas que conocían la ley, eran personas que habían estudiado, y les dice de esta manera, ¿ustedes acaso no han leído esto? Uf, en ese momento los fariseos han de ver enardecido tanto, pero el Señor no los dejó contestar, versículo 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, continuando con David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Este relato se encuentra en 1 Samuel 21 del 1 al 6. Pueden leerlo más tarde. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Se entiende que en este suceso en el que David estaba huyendo de Saúl, llega con el sumo sacerdote, tienen hambre, se entiende que ese momento fue un sábado, un día de reposo. Y en los días de reposo estaba estipulado que los panes de la proposición, 12 panes, debían de cambiarse por unos nuevos y toda la semana debía de mantenerse ese pan. Obviamente debía de cuidarse, se mantenía ese pan y al siguiente sábado, el siguiente día de reposo, ese pan debía de cambiarse. Pero, pues, ocurre esa situación, llega David y ¿qué es lo que le dice el sacerdote, el sumo sacerdote? Que tú y tus hombres se hayan mantenido limpios, pueden comer. Y él les da. Aquí vemos que las leyes ceremoniales no están por encima de las necesidades, reales necesidades humanas. Entonces, aquí les está diciendo, no hay necesidad de que ustedes hagan tanto alboroto por esto. Y el versículo 27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es más, les contesta, Dios creó el día de reposo para ustedes, se los está regalando. ¿Para qué? Para que ustedes lo santifiquen, para que ustedes lo dediquen a Dios, para que ustedes entreguen su ofrenda al Señor, que es su servicio. No que estén creando o que estén diciendo prácticamente loqueras de que vamos a agregarle 39 restricciones más. ¿Para qué? Para ver quién es más santo. No, porque ustedes deben de santificarse todos los días. Y el versículo 28, contundente. Por lo tanto, ciertamente, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le está diciendo yo, soy mayor e incluso yo soy Señor del día de reposo. Entonces, mi autoridad es mayor que la de ustedes. Y lo que Dios creó, ustedes no lo pueden cambiar. Entonces, ¿cuál era la intención del corazón de los fariseos? Bueno, era hacer quedar mal a los discípulos del Señor y hacerles ver que estaban incurriendo en una falta hacia la ley. Pero el Señor les responde, el verdadero objetivo de la ley ceremonial es que apunte a Cristo, que es que apunte a Dios, que es que busquen realmente a Dios y que reconozcan su necesidad de Él. Nada más. Y les regalo un día, les he regalado un día, el día de reposo, el Sabbat. ¿Para qué? Para que lo santifiquen, no para que de verdad
hagan lo que eras. Es más, había una de las restricciones en las que decía que no debían de caminar más de 1990 pasos. No más, no menos. ¿Por qué? Porque en el día de reposo no se podía viajar. En el día de reposo, si alguno ocupaba alguna dentadura, no la debía de poner. ¿Por qué? Porque era llevar una carga. O sea, cosas que pueden parecernos ahorita ilógicas, pero que ellos las imponían. De manera que debemos de revisar la intención de nuestro corazón, porque quizá estamos como los fariseos, buscando alguna ocasión de decirle, este hermano está mal, este hermano está incumpliendo esto, cuando de verdad nosotros tenemos una gran viga. Es por eso que nosotros debemos de ¿qué? Revisar nuestro corazón. Y aquí, en el segundo punto, vemos una oposición justa. Vemos aquí en otro día de reposo que llega el Señor, entra a una sinagoga. ¿Entran a qué? A disfrutar de la enseñanza, a orar, a tener comunión los unos con los otros. Pero la intención de los fariseos fue, dice, y le acechaba para ver si en el día de reposo los sanaría. O sea, estaban conscientes de que Jesús era diferente de ellos. Y en el versículo 4 les dijo, les hace una pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Oh, pero ¿cuál era la respuesta de ellos? ¿Cuál fue la respuesta tan teológica? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron al Señor? Ninguna. Ellos guardaron silencio. ¿Pero por qué guardaron silencio? Porque ellos sabían que la respuesta a esa pregunta era un sí. Ellos estaban conscientes que debían de hacer bien, que debían de apoyar a alguien en el día de reposo, que no podían ver a su vecino que estaba pasando por algún mal. ¿Por qué? Porque debían de apoyarlo. Era, o sea, incluso sentido común. Pero el silencio de ellos demostraba que no querían reconocer lo evidente y exponían la mezquindad del corazón de cada uno de ellos, de cada uno de los fariseos. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende la mano, y la mano le fue restaurada. En ningún momento vemos en los evangelios que diga que el Señor miró con enojo a los publicanos, a los pecadores. No, en ningún momento. Pero con los fariseos fue distinto. Dice, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. El legalismo de los fariseos estaba alejando al pueblo de Dios y los estaba alejando de la santidad. Es por eso que nosotros recibimos un constante llamado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. ¿A qué? A buscar a Dios, buscarlo con sinceridad, buscarlo en santidad, librándonos también de ¿qué? De cosas que nos pueden afectar. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal, así como el legalismo de los fariseos. Pero decimos, es que son los fariseos. No, no vamos a actuar como ellos. Pero incluso podemos actuar como ellos tratando de imponer cargas que no están dentro de la Biblia y dañando así la libertad cristiana de cada uno de nuestros hermanos y también afectando el crecimiento de nuestros hermanos en la fe. Es por eso que en 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los fariseos estaban envenenados por dentro. Es incluso que en Mateo 23:27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Si el Señor Jesús no se detuvo a hacer esa confrontación, el Señor no se va a detener con llamarnos la atención, con corregirnos a nosotros que somos sus hijos. Entonces, mejor atender la enseñanza
que se nos es brindada a través de la Escritura. Entonces, si nosotros nos encontramos en alguna de estas situaciones, como los fariseos, ¿qué más que acercarnos al Señor, al trono de la gracia, donde podemos encontrar oportuno socorro, donde podemos arrepentirnos porque tenemos al abogado por excelencia, que es Jesucristo el justo? Entonces, que podamos ser limpios, no por obras, porque nadie es salvo por obras, los fariseos lo comprobaron, sino que seamos salvos buscando al único que nos puede salvar, que es Cristo. El Señor les bendiga.